De catedráticos hablando sobre enfermedades ambientales. Doctor Montero, usted en una de sus intervenciones hablaba de que es costumbre de que la gente vaya cuando viaja, sobre todo en carreteras, comprando alimentos, lanzando a la basura y eso ya se ve, la gente lo ve como algo normal, no hay una conciencia sobre el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Pero hay otra realidad y es el tema de cómo se contaminan los alimentos, por ejemplo. Estos alimentos que muchas veces están en esas mismas vías en donde la gente se detiene a comprar. ¿Qué impacto tiene esto en la salud? ¿Cómo se contaminan esos alimentos y el ingerirlos? ¿Cómo impacta en la salud de la gente? Pues el tema de la contaminación o de las enfermedades provocadas por contaminación alimenticia es un tema grave en República Dominicana. Aquí vemos con frecuencia expendio de alimentos en las calles sin ningún control sanitario. En la mayoría de esos lugares no hay disposición adecuada de agua. Vemos generalmente que en la misma latica que se lavan las manos las personas que están produciendo los alimentos con esa misma agua, aparentemente, bueno, no se ve disposición de agua diferente, con esa misma se procesan algunos alimentos. Entonces eso la gente pues lo consume y generalmente, por supuesto no hay registro, porque generalmente este tipo de contaminación produce pues trastornos gastrointestinales, diarreas, vómitos, etcétera. Sí. Y la gente eso lo pasa como una cosa, digamos, normal. Me Ah, cayó algo me mal. cayó algo mal, me dio una diarreíta, me cayó algo mal, en fin, pero eso es derivado del mal manejo que se hace a los alimentos. Y desde el punto de vista del control sanitario, que debería tenerlo el Ministerio de Salud Pública, no existe ningún control sanitario, no existe ningún registro, ningún control de esos expendios que se hacen y por lo tanto ese es un tema que contamina la salud de la población, pero también contamina el propio medio ambiente, porque después que generalmente terminan esas personas de expender esos alimentos, terminan dejando ahí luego la basura, Sí. porque no la recogen y terminan tirando otro tipo de desechos que también igual contaminan el ambiente. Bien, entonces ahora me gustaría que Domingo nos pueda aclarar una duda. ¿Solamente se contaminan estos alimentos que consume la gente en la calle, que ya están preparados y la gente va y los adquiere? ¿O estos alimentos que nosotros vamos al supermercado y lo compramos pueden estar contaminados como consecuencia de cómo está afectado el medio ambiente? Normalmente todo eso está contaminado, de hecho. Y lo que Mm. viene en lata, pues ya está precontaminado, porque le pone un tipo de veneno, muy poquito, ¿no? Para que no se desarrollen bacterias en su interior y usted va ingiriendo eso. Por eso fue que a partir del consumo de productos enlatados se disparó el cáncer, principalmente en las mujeres. Se disparó el cáncer porque usted estaba consumiendo, qué sé yo, maíz enlatado, carnes enlatadas, pasta, una cantidad de cosas enlatadas que Sí. trae un nivel de cancerígenos que le afecta, se acumula y le afecta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si tú estás mirando que ya lo que está enlatado está contaminado, lo que está desenvuelto y mal envuelto, pues también está. O sea, ya no hay manera de usted decir esto es seguro. A menos que usted lo agarre, lo hierva bien, lo descontamine, mate las bacterias y qué sé yo, y entonces sí puede ingerirlo. Domingo, y entonces también supongo que también parte de su alimento con el uso abusivo de pesticidas, el Exactamente. control de plagas, Exacto, Pero entonces exacto. ahí no ahí, sabemos qué pasa. sí, sí, Ay, por sí. ahí iba también. Aparte de los chivos esos que están colgando en la carretera, que Ay, ay, reciben de ay, ay, ay. todo y le echan agua para refrescarlo, agua que uno no sabe de dónde viene, qué sé yo. Señora, mire, yo una vez vi en la 27 de febrero, bueno, en la Duarte con París, que había una cantidad de gente que tenía mesa con lechuga, y había un tipo que cogía agua del contén y se le echaba las lechugas así Para Ay, mantenerla ay, fresca. sí, sí, para mantenerla fresca y con agua de rocío. Así no. Pero yo quería irme por otro lado, porque la gente normalmente piensa en la gente y no pensamos en los demás seres vivos. Nosotros somos una especie de las cientos de miles de especies con las que compartimos el planeta. No pensamos en ellos para nada, no solamente en nosotros. Una característica de la humanidad es tremendamente penosa y eso ha contribuido mucho a la desaparición de la ética. Eso es penoso. Yo quiero citar el caso de los murciélagos.
A partir del año, era el 2015, 2010-2015, comenzó una enfermedad de los murciélagos en Europa, en Estados Unidos y en China, que se le ponía en el hocico una cosa blanca, le llamaban el síndrome del hocico blanco. Eso se llama Pseudohypnoescus destructans. Es un tipo de hongo, ¿no?, que se le asienta en el hocico a los murciélagos y no les deja descansar. Entonces, principalmente esos murciélagos que necesitan hibernar, no tienen tiempo para esa hibernación y del estrés se mueren. Ya para el año 2020 se consideraba que habían cerca de 400 millones de murciélagos muertos por esas razones en esos sitios. ¿Por qué llamó la atención esto? Primero, la causa de esa proliferación de este tipo de hongo es el aumento de la temperatura a nivel global. Sí. Eso, ¿no? Permitió que esos hongos crecieran, pero están creciendo muchos otros que nos van a afectar. Muchos otros, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una temperatura regulada y naturalmente regulada, hay una serie de organismos que no prosperan tan rápido, ¿no? Pero cuando usted cambia la temperatura, principalmente aumenta, ellos entonces comienzan a crecer. Y ese es uno de los ejemplos más interesantes. ¿En qué puede afectarnos a nosotros, volviendo al asunto que la gente solo piensa en la gente? En que los murciélagos, junto con las abejas y junto con las aves, son los principales distribuidores de polen, semillas, esporas y eso, para la propia alimentación de la gente. Un descenso en la población de murciélagos, de abejas y de aves implica necesariamente un descenso en toda la producción alimentaria en el planeta. Se ha dicho que si las abejas desaparecen, la humanidad se muere de hambre, y es lo más probable. Y quizás ese sea uno de las grandes hecatombes en las que nos vamos a enfrentar pronto, ¿no?, si seguimos con esto. Porque como usted estuvo diciendo, esa dispersión de pesticidas, eso acaba con abejas, acaba con aves y acaba con todos aquellos organismos que permiten la distribución natural, espontánea de esporas, de polen y de todo tipo de forma de proliferación, de dispersión y formas de crecimiento de la naturaleza. Entonces, por ahí es que vamos, y esa pudiera ser nuestra próxima terrible hecatombe, porque no tenemos respeto de los demás organismos con los que estamos compartiendo el planeta. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina, y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede además ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Nosotros aquí estaremos pendientes, y el panel también, por supuesto, en la mejor disposición de poder responderle. Entonces, doctora Madeline Ceballos, usted como médico, nos gustaría que pudiera dejarle entonces a la gente recomendaciones, porque decía Domingo, tú compras una carne, por ejemplo, de chivo, que la venden así en la carretera, y tú te estás llevando una contaminación a tu casa. Eso con el fuego puede que desaparezca o no. ¿Cómo debe la gente desinfectar, por ejemplo, esos alimentos que compra en el súper, los vegetales, las frutas, para evitar que esa contaminación sea ingerida en casa? Bueno, realmente la mayoría de los alimentos sufren de un tipo de contaminación que recibe el nombre de contaminación biótica. Es contaminación por bacterias y parasitaria también. Por otro lado, como bien decía el doctor Rafael y Domingo, tenemos los pesticidas, que se consideran los principales contaminantes del suelo y de los alimentos, los cuales están contenidos por demás en prácticamente la totalidad de la producción agrícola. Lamentablemente, estos pesticidas tienden a ingresar en la composición natural de estos alimentos, y aquellos que contienen una mayor proporción son los que no tienen una cobertura externa, no tienen una cáscara protectora como tal. Por ende, siempre es muy importante, como bien acabas de mencionar, el lavado bien sistemático de cualquier tipo de alimento, sobre todo las frutas, de los vegetales, el lavado adecuado de los mismos,
Con el tema de los pesticidas y los preservantes, afortunadamente no tienen la cantidad necesaria como para producir cáncer inmediatamente, pero tienen una pequeña dosis que diariamente su uso eventualmente pudiera conllevar al desarrollo de cáncer, que es principalmente una de las principales condiciones o enfermedades a las cuales se asocia la contaminación en general. Yo recomendaría sobre todo reducir el uso de alimentos enlatados, mientras más naturales, pues sería lo ideal. Pero por demás hace falta también continuar generando conciencia social, que entendamos el tema también del reciclaje. Es importante la clasificación y la separación de la basura, de manera que podamos discernir cuáles desechos tóxicos, desechos residuales, domésticos o industriales van a ser dirigidos a la quema en vertedero, que dicho sea de paso, la quema de esta basura en los vertederos son uno de los grandes contaminantes en las ciudades. La quema de basura en vertederos origina una gran proporción de monóxido de carbono, de benzopireno, entre otros cancerígenos medioambientales. Por ende, el tema del reciclaje es bastante útil y es bastante importante. Por otro lado, aplicar en nuestra vida cotidiana en el tema precisamente del reciclaje, la reutilización, el reciclado, pero también reducir el consumo, sobre todo de plástico. El plástico sabemos que es un material que no es biodegradable, por ende, una sola botella de plástico puede perdurar hasta 100 años y a veces las depositamos en los océanos, en los ríos y afectan, como bien decía Domingo, la biodiversidad de este ecosistema. Afectan los seres vivos que están en las diferentes esferas de la vida. Por ende, la biodiversidad, la afección de la misma es una de las graves consecuencias que tiene el daño de nuestro medio ambiente. Por otro lado, bueno, pues por supuesto,